Queridos amigos de tutorah.tv, hoy quiero compartir con ustedes una visita a un país que no estoy seguro que les sugiero visitar, y me refiero a Kurdistán, en el norte de Irak. Hace pocos meses tuve la posibilidad de visitar en Kurdistán. Como ustedes saben, Kurdistán es un estado, una zona independiente al norte de Irak. Por un lado, Kurdistán es parte de Irak, pero intentan lograr cierta independencia. Y la visita fue realmente muy interesante. Visité 3 días en Kurdistán. Es cierto que antes de viajar, algunos amigos me propusieron inclusive entregar en el Beit Din lo que se llama un get al-tnai, un divorcio condicionado. O sea, por si me pasa algo y si no regreso del norte de Irak, que mi esposa al menos tenga en sus manos un divorcio y que no tenga un esposo totalmente perdido o desaparecido. Aún así, la visita fue excelente, fue pacífica, y durante los 3 días que visité al norte de Irak, logré comprender la situación especial que vivieron los judíos en el pasado, porque la verdad es que hoy no hay judíos en Kurdistán y voy a tratar de explicar por qué. En general, en diferentes ocasiones en mis viajes, visité musulmanes. Visité en Egipto, visité Jordania, indudablemente Marruecos, Uzbekistán, y también países como Tunisia y en este caso Kurdistán. Y siempre la visita en países musulmanes o árabes es interesante porque es diferente, la cultura es diferente y todo lo que encontramos alrededor. Los primeros judíos llegaron a Kurdistán ya antes de la destrucción del primer templo. Según los diferentes historiadores y según la tradición de los judíos de Kurdistán, los judíos llegaron al país antes de la destrucción del primer templo, en lo que se llama el exilio de Nebuchadnezzar de las tribus perdidas. O sea que ya en el primer exilio del pueblo de Israel llegaron judíos a Kurdistán. En el año 1940 había en Kurdistán 150.000 judíos, de los cuales hoy en día hay aproximadamente 120.000 o 130.000 que viven en Israel. Una de las características muy interesantes y diferentes de los judíos de Kurdistán es el idioma. Como ustedes saben, diferentes diásporas hablaban en el pueblo judío diferentes idiomas que eran llamados idiomas judíos, como por ejemplo el ladino para aquellas personas sefaradíes que fueron expulsados de España a diferentes lugares, como por ejemplo el yiddish para los judíos que vivieron en Europa. Pero los judíos de Kurdistán son prácticamente los únicos en el mundo que hablaban también arameo, y no solamente palabras, sino que como un idioma, como un lenguaje de comunicación, hablaban el arameo, el lenguaje que encontramos prácticamente solo en la Gemara, en el Talmud. Era un idioma hablado también por los judíos de Kurdistán. Como ustedes pueden imaginarse, no llegué al norte de Irak con un pasaporte israelí, sino con otro pasaporte, en el cual cuando llegué en emigración tenía que recibir la visa para el país. Por diferentes motivos técnicos llegué a las 4 de la mañana y la oficina que tenía que darme la visa estaba aún cerrada. Tuve que estar 5 o 6 horas en una mini prisión en el aeropuerto de Erbil hasta que pude lograr mi visa y entrar al país. Pero cuando entré al país, fuera de que fui muy bien recibido por las personas, por el gobierno, tuve también encuentros personales. No hay mejor forma de conocer al pueblo judío que por medio de encuentros personales. No hay mejor forma de conocer una comunidad sino por medio de encuentros, de relatos, de vivencias personales. Una de las familias que conocí
la primera noche que llegué a Kurdistán, a Erbil, es la familia de Ezra Hassan. Ezra Hassan demuestra la historia especial que vivieron hasta hoy en día los judíos de Kurdistán. Ezra Hassan es hijo de una madre judía. La madre de Ezra Hassan se convirtió a la religión musulmana. Pero aún así, Ezra Hassan en parte recibió educación judía de su madre, en parte recibió educación musulmana de su padre, y en los años 1970, Ezra Hassan hizo aliyá a Israel, como hijo en este caso de madre judía. Él también es yudí, es también meritorio de la ley del retorno y hizo aliyá. Pero después de 10 años en Israel, él decidió regresar nuevamente a Kurdistán con su familia y con su hijo. Tuve un encuentro muy interesante con ellos en el hotel donde estaba, y entre otras preguntas le pregunté a Ezra Hassan: ¿usted cómo se considera? ¿Judío? ¿Musulmán? La respuesta de Ezra Hassan fue muy interesante: mitad y mitad, mitad judío y mitad musulmán. Cuando le pregunté al hijo de Ezra Hassan cómo se siente él, un joven de 25 años, él me dijo: yo soy musulmano, pero amo al pueblo de Israel. Él va todos los viernes a la mezquita y reza, a pesar de que cuando estaba en Israel hacía el Seder de Pesach y practicaba también otras mitzvot y otras costumbres. Realmente podemos decir una ensalada dentro de la vivencia judía. Pero uno de los encuentros más interesantes que tuve durante mi visita en Kurdistán, en la ciudad de Erbil, fue un encuentro en la segunda noche de mi visita. En esa segunda noche organizaron un encuentro de 30 personas, hombres, mujeres, adultos y jóvenes, en la casa de una familia. Todas las personas que participaron en ese encuentro eran, como ellos lo llaman, Ben-Ju. Ben-Ju significa descendiente de judío. Significa que la madre o la abuela se convirtieron a la religión musulmana en cierto momento de su vivencia y se transformaron en musulmanas. Pero ellos son hijos de mujeres, de madres o de abuelas que inicialmente eran judías. Y cuando me recibieron en la casa 30 personas de alto nivel cultural, intelectual, profesional, lo primero que me dijeron es: Rabino, nosotros queremos retornar a la fe de nuestros padres. Nosotros queremos dejar la fe en Muhammad, en Mahoma, y retornar a la fe en Moshe. Realmente muy interesante, muy emocionante. Y cada uno de ellos expresó su voluntad de conocer más sus raíces judías y regresar a las raíces judías. Tenemos que recordar que en los años del gobierno iraquí, y especialmente en los años del gobierno de Saddam Hussein, era imposible vivir como judío en Irak y en Kurdistán. Realmente había una oposición, había un enfrentamiento, había una búsqueda de aquellas personas que tenían fe judía. Y por ese motivo, hasta los años 50 aproximadamente, 1950, 1954, 55, todos los judíos que vivían en Kurdistán se fueron a Israel o a diferentes países del mundo. En el encuentro en la casa de la familia, con los descendientes de judíos, con los Benju, como ellos mismos se llaman, fue muy emocionante el encuentro con una señora llamada Rivka Simcha Sultan, una señora de aproximadamente 70 años, una señora que está casada con un señor musulmán, lamentablemente, pero que nunca dejó su fe judía. Yo le pregunté: ¿cómo es posible? Usted está casada con un musulmán, ¿cómo es que su esposo le permitió mantener su religión? Y ella me dijo: sí, es cierto, pero yo respeto a mi esposo me respeta a mí. Esta señora Rivka Simcha Sultan nunca se convirtió a la religión musulmana, siempre mantuvo su judaísmo. Cuando su madre la entregó a su esposo
la madre le dijo al esposo: te entrego a mi hija Rivka, ella es una mujer judía. Y durante los años Rivka continúa encendiendo las velas de Shabbat, continúa practicando Afrashat Halá cuando prepara sus pitas iraquíes, continúa respetando y ayunando en Yom Kippur, y así sucesivamente diferentes minagim, diferentes costumbres y diferentes festividades. Pero más aún, Rivka Simcha también continúa educando a sus hijos en un ambiente relativamente musulmán, a pesar de que no es tan extremo, con los conceptos, con las enseñanzas, con la fe de la Torá y de Moshe. En cierto momento le pregunté a la señora Rivka si ella sabe decir la brajá de Adlakat Nerot, del encendido de las velas. Me dijo: claro que sí. Lo pueden ustedes ver en esta película tan especial, como Rivka dijo la brajá del encendido de las velas con un lenguaje, con un sonido relativamente de países árabes, pero indudablemente las brajot del encendido de velas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kadshanu b'mtizrahu v'atov v'tzvanu lehdalik ner shel Shabbat. Amén. Y luego le pregunté si sabe decir Shema Israel. Me dijo: claro que sí. Y nuevamente pueden ustedes escuchar a Rivka Simcha pronunciando Shema Israel en Kurdistán. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Posiblemente ella es la única mujer judía en Kurdistán que hoy en día sabe decir Shema Israel. Porque tenemos que recordar algo muy interesante, que hoy en día en Kurdistán no hay prácticamente judíos. No hay Batei Knesset, no hay sinagogas, no hay cementerios judíos. Visité muchos lugares en el mundo, aún en países árabes o en países enemigos a Israel. Y siempre algo queda en el país. Puede ser parte de un Beit Knesset o puede ser un cementerio. Lamentablemente el régimen iraquí y Saddam Hussein destruyeron toda memoria judía. No queda una piedra judía. Realmente de decenas o centenares de Batei Knesset que existieron, no encontramos hoy una sinagoga en Kurdistán o una matzevá, una tumba judía. Y creo que es uno de los pocos países en el mundo que no hay judíos, no hay sinagogas, no hay cementerios judíos. Lo único que hay son descendientes de judíos, son neshamot, almas de Yehudim, que hoy tienen el interés de retornar a la fe de los padres, de las madres, y continuar la herencia, el camino que habían tenido los ancestros en Kurdistán. Otra visita interesante en Kurdistán fue a Kever Nahum Anaví, a la tumba del profeta Nahum. Según diferentes historiadores, el lugar de la tumba del profeta Nahum se encuentra justamente en Al-Kush, en Kurdistán. Tenemos que recordar que Sefer Nahum, uno de los profetas pequeños porque tiene solamente 3 capítulos, comienza el libro de Nahum diciendo Nahum Al-Kushi. Nahum Al-Kushi significa Nahum de Al-Kush. Y hasta hoy en día, el lugar al norte de Irak, en Kurdistán, donde está la tumba del profeta Nahum, se llama Al-Kush. Al-Kush es un pequeño lugar, una pequeña aldea. Seguramente no hay más de 200 o 300 casas en ese lugar. El camino de Erbil hasta Al-Kush lleva aproximadamente 4 o 5 horas de viaje en jeep, pero hay una bendición especial según los Yehudim de Kurdistán que dice lo siguiente, que aquella persona que emprende el camino a la tumba del profeta Nahum será protegido y bendecido. Y Baruch Hashem, a pesar de que había nieve y los caminos eran caminos
no tan simpáticos, aún así pude llegar Beshalom, en paz, a Kever Nahum Anaví y nuevamente rezar Tfilat Minja cerca del lugar donde él se encuentra. La situación de los judíos en Kurdistán realmente nos hace reflexionar. Por un lado, como mencioné, no hay Yehudim en Kurdistán. Entonces, ¿por qué visité Kurdistán? El motivo es muy simple, porque dentro del gobierno de Kurdistán crearon hace poco tiempo un departamento for Jewish Affairs para temas de judíos y de judaísmo. A pesar de que no hay judíos en Kurdistán, el gobierno está interesado en volver a crear una comunidad judía, en volver a invitar a los judíos, en construir Batei Knesset y de alguna forma demostrar que el gobierno de Kurdistán, a pesar de ser musulmano, no es extremista, sino que tiene una visión de apertura hacia otras religiones y también hacia el mundo judío. Tuvo un encuentro con el ministro de religión de Kurdistán, tuvo encuentros con el director del departamento que se ocupa de temas de judíos y de judaísmo, y todo el tiempo la pregunta es: Rabino, ¿cómo podemos hacer para renacer el judaísmo y los judíos en Kurdistán? Ayúdenos, usted debe saber, debe tener la fórmula mágica para hacer renacer el judaísmo en Kurdistán. Al final de esta visita, indudablemente me acordé de la nebuá, de la profecía de Yehezkel Anaví. Yehezkel Anaví en cierto momento tiene la nebuá de Hazon Atzamot Yeveshot, de los huesos que están secos sobre la tierra. Y pregunta en cierto momento Yehezkel Anaví, el profeta Yehezkel: ¿Atihiena Atzamot Ele? ¿Es posible que los huesos que están secos, los huesos secos que representan al pueblo de Israel en diferentes momentos difíciles de su historia, es posible que los huesos vuelvan a renacer, que nuevamente tengan vida? La misma pregunta yo me hago acerca del judaísmo en Kurdistán. ¿Atihiena Atzamot Ele? ¿Es posible que los huesos secos de judaísmo y de judíos que hay en Kurdistán vuelvan a renacer? La historia y el futuro del pueblo de Israel nos darán la respuesta a esta pregunta. Yo personalmente no lo puedo asegurar, pero seguramente dentro del marco de las visitas que hacemos a diferentes comunidades del mundo, la comunidad de Kurdistán es un ejemplo, es un modelo de comunidades que desaparecen y aparecen nuevamente en la historia judía. Están todos invitados a acompañarnos en los siguientes capítulos de esta serie para conocer y profundizar en el pasado, en el presente y en el futuro del mundo judío.